Pero después te agregan. Hola. Hola. Y sí, y es bueno para preocuparse precisamente por una banda ancha que necesita mayor atención de parte de los operadores y del mismo gobierno. Me comentan Xavier. Listo. Voy a, como les digo, ya compartí la PPT para que se pueda revisar. Y me gustaría avanzar sobre lo que nos quedamos un poco, porque es una sesión de la que podemos sacar algunas cosas, si me permiten hacerlo, digamos, por audio, hasta que se vaya regularizando el tema del video. ¿Les parece? Continuemos. Entonces, nos habíamos quedado en que precisamente en esta cuarta ola o revolución industrial, donde confluían sistemas cibernéticos y físicos, nosotros ya estábamos familiarizados con varios términos, ¿correcto? Ya estábamos familiarizados con el tema del teletrabajo, estábamos familiarizados precisamente con términos como banda ancha, como canales electrónicos, omnicanalidad y demás. Pero no habíamos hasta ahora tenido la oportunidad de integrar estos aspectos en nuestros procesos diarios. Y precisamente esa oportunidad no se dio porque no hubo ningún evento que permitiera que abandonáramos una zona de confort. ¿Me escuchas hasta ahí bien? Listo. Entonces, al inicio, antes de esta interrupción, les decía que recogía mucho lo que nos contaba Albert Einstein en varios papers que nos llegó a dejar, ¿no? En este gran legado, donde hay una frase que sonaba como bien prospectiva para los casos en los que nos encontramos ahora, que era precisamente una crisis puede llegar a ser la mejor bendición que le sucede a una persona y a un país, porque las crisis traen progreso. Y suena un poco disruptivo pensar, oye, ¿qué progreso me va a traer una situación que me da miedo porque es desconocida? ¿Qué progreso me va a traer una situación que hoy por hoy tiene mi capacidad productiva, entre comillas, detenida? ¿Qué progreso me va a traer una situación donde tengo que adaptarme día a día u hora a hora, esto es tan cambiante, a todas las disposiciones que se dan? Precisamente ese progreso viene
porque resultado de la adaptación que vamos a ir experimentando, vamos a generar aprendizajes que en el futuro nos van a llevar a eficientar muchos procesos e inclusive a descubrir nuevos modelos de negocio que hasta ahora estaban desatendidos. Todo tu cubo es una oportunidad para salir de la zona de confort y es una oportunidad para reinventarse, para hacer una reingeniería tanto personal como del negocio que podemos estar conduciendo en este momento. ¿Qué es una habilidad? Porque precisamente la sesión trata de habilidades, ¿correcto? De cuáles son las habilidades en este entorno que cambia, en este entorno que es, digamos, post cuarta ola industrial. Una habilidad se define, o sea, según nuestros amigos de la RAE, como la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Cuando se habla de hacer algo correctamente, se habla del producto del conocimiento, de la metodología que genera el aprendizaje. Yo sé hacer algo, lo hago correctamente porque tengo un método para hacerlo. Y lo hago fácilmente porque tengo experiencia para hacerlo. Entonces, soy hábil cuando puedo hacer algo bien y de la forma más fácil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de habilidades? ¿Cuántas habilidades existen? Bueno, ahí la respuesta es sencilla. Hay un montón. O sea, habilidades hay tantas como variedad de rasgos humanos podemos encontrar. E inclusive hay muchos rasgos que funcionan juntos e interactúan unos con otros de manera constructiva. Ojo, también hay rasgos humanos que interactúan juntos para ser destructivos, pero esos no son habilidades porque no nos llevan a hacer nada correcto y nada fácil. Puede ser fácil, pero no correcto, ¿no? La dicotomía del concepto. Entonces, habilidades hay muchas, pero yo en esta sesión he querido centrarme primero en un tipo de habilidades, que son las blandas, y solamente en 7 que dentro de mi estructura mental son las que pueden reemplazar a las que tantas veces hemos escuchado y que incluso hemos incluido en currículos o en cartas de presentación de nuestras empresas o en briefs para hacer selección de personal y demás. Justo en este momento les van a pasar la presentación para que podamos ir siguiéndola así, no a través de la herramienta, pero sí mientras yo la explico y ustedes puedan verla en el dispositivo en el que están. Entonces, habilidades, una capacidad de una persona para hacer algo correcto y fácil, o sea, hacer algo bien y fácil, sin dificultad, precisamente por el resultado de la metodología, que es producto del conocimiento que ha adquirido, y la experiencia, que es producto de todas las interacciones que ha tenido con situaciones similares que le han llevado a recoger este aprendizaje. Habilidades hay muchas, pero las podemos categorizar, por así decirlo. Entonces hay habilidades duras, llamadas hard skills, y habilidades blandas, llamadas soft skills. En esta sesión vamos a hacer incidencia en las blandas, por una razón. Ustedes cuando reciban la presentación, que es para uso de ustedes libremente, las habilidades duras o habilidades técnicas, por así decir, son conocimientos que se desarrollan con un fin específico, con una actividad específica. Están muy vinculadas a las aptitudes, con P, ¿no? Aptitudes. Y obviamente un buen nivel de habilidades duras te abre puertas en empresas para brindar servicios, ya sea precisamente son servicios especializados en resolver problemática puntual, ¿correcto? Cálculo matemático, diseño gráfico, ensamblaje de autos, producción en línea de una categoría y demás. Habilidades técnicas que sí son especializadas, pero que tienen una pequeña debilidad.
Una habilidad técnica no tiene mayor grado de diferenciación. Oye, pero se me hace raro lo que me dices, o sea, una habilidad técnica sí me puede llevar a ser el mejor en mi categoría, sí, pero no te hace diferente. O sea, ser el mejor es tocar el límite máximo del sistema de referencia del que partes. Es decir, tú aprendiste algo, por ejemplo, en el tema del diseño, o en el tema del ensamblaje, o en el tema de la producción, pero partes de un sistema de referencia conocido. Ergo, hay un techo. Por eso es que no hay mayor capacidad de diferenciación. Es necesaria, obviamente, porque sin conocimiento especializado, imagínense qué podría ser de nosotros. Si no tuviéramos conocimiento especializado en ciertos sectores, hay industrias que ni existirían. Entonces, las habilidades técnicas son básicas, importantes, donde no hay un techo, donde la diferenciación es una escalera sin fin, son precisamente en el segundo conjunto de habilidades, llamadas habilidades blandas, ¿correcto? Porque las habilidades blandas son más actitudinales. El ser actitudinales quiere decir que tienen mucho que ver en cómo un ser humano enfrenta el día a día en un entorno. Por eso es que no existe un límite en su desarrollo. Por eso es que inclusive estas habilidades blandas son las que interactúan para construir nuevas habilidades entre sí. Y son habilidades que se van adaptando conforme el entorno va cambiando. Ahora les voy a explicar un poquito más de por qué. No sé si ahorita ya todos cuentan con la presentación, solamente como referencia. Correcto. ¿Cuál es la dinámica para presentarles estas 7 habilidades que yo considero son las habilidades 4.0 para este entorno súper cambiante? Quiero primero presentarles cuáles son las habilidades que nosotros normalmente hemos incluido en nuestros currículos, cartas de presentación de empresas o, como les decía, inclusive los briefs para seleccionar a nuestros equipos, ¿correcto? Para decirles cómo estas habilidades, digamos, de antes, cambian, mutan, para convertirse en las habilidades que se necesitan en una situación como esta. Por ejemplo, todos decimos que una habilidad blanda importante es el dominio de la tecnología y la comunicación a todo nivel. ¿Cuántas veces hemos comenzado un currículo o una carta de presentación refiriendo que somos personas o empresas con dominio de multiplataformas tecnológicas y con comunicación a todo nivel, en todos los niveles, ¿correcto? Ya, esa habilidad suena muy bonita, es una habilidad blanda, suena muy chévere, pero en realidad se debe reemplazar por una más estructural, que es la gestión omnicanal. Una gestión omnicanal no significa que yo domine la tecnología, significa que aprendo a integrarla. Por ejemplo, lo que nos ha pasado hace un ratito, acabamos de tener un problema en una plataforma tecnológica. La forma de solucionarlo no requiere que yo tenga amplio conocimiento en la misma plataforma, pero sí requiere que pueda enfrentarme a un tema de poder gestionar en forma omnicanal los puntos de contacto que estamos teniendo nosotros ahorita. Cuando el WhatsApp como aplicativo de mensajería instantánea comenzó, nadie le vio el sentido comercial al asunto. Era un tema de mensajería instantánea más, que podía servir como un chat, inclusive como un medio distractor. Pero cuando pequeños negocios comenzaron a integrarlos en su día a día, porque entendían que era una plataforma gratuita, escalable y masiva, se convirtió en un boom. Y no me olvido
hace muchos años, cuando recién comenzaba el desarrollo del canal electrónico en el país, y hablaban del WhatsApp como el futuro del e-commerce, o sea, un aplicativo de esa naturaleza, un aplicativo sencillo, escalable, amigable, masivo y gratuito. Toda la gente decía, es poco complejo que se pueda integrar a la dinámica de un proceso de venta electrónico. Y hoy por hoy, ¿qué está pasando? Hoy en día hemos recurrido a la red de bodegas cercanas a nuestros hogares y a través de WhatsApp estar haciendo pedidos y levantando pedidos, ¿correcto? Y complementando a eso, también la banca comenzó a desarrollar alternativas no tradicionales, precisamente para extender servicios bancarios a los grupos no bancarizados. Creo que hoy por hoy casi todos tenemos Yape. Es más, hasta antes de esta cuarentena podíamos ver que en las playas podíamos comprar helados y yapear en las bodegas, en los puestos de fruta de carretillas y demás. La forma en la que se integró al proceso regular. Yo les pregunto, ¿eso demandó una gran inversión en tecnología o más bien demandó que se derriben varios paradigmas en mi forma de hacer las cosas? No necesariamente las grandes inversiones suplen los procesos mal diseñados. No necesariamente las grandes inversiones pueden hacer cambios de paradigmas. Al final, muchas veces, una inversión sumamente importante en tecnología que no está soportada con una oferta de valor integral, termina siendo un desastre, porque lo que haces es virtualizar tus problemas, no solucionarlos. Por eso venía el segundo punto, no todo es robótico, no necesariamente todo tiene que ser automatizado. ¿Puede llegar a ser más eficiente? Sí, pero ¿a qué costo? Por eso es que el punto clave aquí es cómo yo gestiono todos los puntos. Porque, ojo, no estoy hablando de multicanalidad, no estoy hablando de tener todos los canales disponibles. Estoy hablando de gestionar los canales de manera unificada, precisamente para entregar una sola identidad en todos los puntos de contacto y recibir la información que después me va a permitir tomar decisiones. Y esto es a toda escala. Por eso ya no hablamos de comunicación a todo nivel, en realidad hablo de algo que se puede gestionar de forma unicanal, que yo pueda estar presente y gestionar todo en todos los puntos de contacto que tengo. Segunda habilidad que siempre y que inclusive hemos recurrido al término en infinidad de veces, trabajo bajo presión. Yo soy un excelente profesional trabajando bajo presión. Yo puedo sostener la presión de todos los cambios que existen. Yo. Yo reemplazaría esa habilidad por resiliencia. Todas las industrias tienen el dinamismo de sus actores. Es decir, nadie nos presiona. O sea, tú no estás trabajando bajo presión de nada. Tú eres quien marca el ritmo. Y obviamente el ritmo que estás marcando depende de los actores de la industria en la que te mueves. Y estos actores son stakeholders, competidores, clientes, factores ambientales, exógenos que impactan, como este. Por ejemplo, muchos de lo que hemos pasado por varias industrias a lo largo de nuestra vida laboral, decimos que la venta de automóviles, mejor dicho, la industria del automóvil aquí y de bienes capitales, es poco dinámica si la comparamos con un retail, ¿no? O con la venta o el supermercaderismo, o las tiendas por departamento. Falso. No existe industria más o menos dinámica que otra. El dinamismo lo marca el actor de la industria. Si comienzas a tener competencia, que está comenzando a preaprobar en línea créditos para la compra de automóviles o separación en cuotas sin ningún costo posterior o otros productos que te puedan llevar a adquirir este tipo de bienes, no estás hablando de industrias menos dinámicas. Hoy por hoy, y los que estén involucrados en esta industria lo pueden corroborar,
más de la mitad de las conversiones, es decir, de las ventas que se efectúan en esta industria, vienen por canales electrónicos. Yo les pregunto, ¿una industria poco dinámica tendría ese comportamiento? Que tenga un ciclo, que el ciclo de compra sea más largo, porque estamos hablando de mayor inversión, es una cosa distinta. Pero que el proceso de abordaje sea menos dinámico, al contrario, un lead más complejo, es decir, una conversión con un ticket tan alto como el desembolso para un auto, es como la carnecita que todos quieren. Es una industria altamente competitiva y altamente dinámica, con ciclos de maduración más largos, sí, pero con estímulos todo el tiempo también. Entonces, no hablemos de trabajo bajo presión y responsabilicemos a algunas industrias que son más dinámicas que otras y por eso hay más presión que otras, porque como les decía, la industria tiene el dinamismo de los actores involucrados. En la diapositiva había puesto un proverbio japonés que a mí me gusta mucho, que va muy en línea con el tema de ser resiliente. Cáete 7 veces para levantarte 8. Las cosas que están sucediendo son una muestra de que factores exógenos incontrolables, lo que nosotros a veces en nuestros FODAs tradicionales ubicamos como amenazas, pueden mutar tan rápido un modelo de negocio. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los cines volverán a funcionar como funcionaban hasta hace un mes en el mundo? Yo no creo. Desde el hecho que vamos a tener que aislarnos más, separar inclusive las butacas, me obliga a un cambio en mi modelo de distribución de películas. Quien pueda superar una situación adversa sabe llevar una bitácora de acción casi infalible. La principal característica de personas resilientes, de negocios resilientes, es decir, hablo inclusive de grupos que en conjunto muestren resiliencia, es que son capaces de mutar por un aprendizaje de una situación adversa y mantenerse en el tiempo con resultados bastante exitosos. En realidad, solo quien aprende a levantarse es capaz de sostenerse en el tiempo. Porque precisamente es un hecho súper clásico, el ser humano es un animal de hábitos. Si yo aprendo a encontrar la forma de levantarme de estas situaciones adversas, es probable que en situaciones posteriores de características similares sepa cómo actuar. Entonces, no hablemos del trabajo bajo presión, eso no es valorado. Lo que es valorado es ser resiliente. Tercera habilidad que siempre incluimos. Soy eficiente, yo gestiono muy bien el tiempo. Sí, bacán, pero no me dice mucho. En un entorno como este, me dice más que yo sé generar valor, soy consciente del retorno que entrego y soy autodisciplinado, inclusive más que eficiente. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces, mientras no salimos de nuestra zona de confort, no nos hemos dado cuenta que estamos vinculados a procesos o hábitos que no nos están generando nada? O si nos generan, lo hacen a la mitad de lo que podríamos hacer en el tiempo que le dedicamos. ¿Cuántos de nosotros están llenos de reportes que ni saben qué cosa miden? ¿O cuántos de nosotros hacemos varios procesos porque son heredados o porque nos sentimos mejor por hacerlos sin ser conscientes de cuál es el indicador que nos lleva a comprender si lo que hacemos realmente aporta o no? Y esto pasa desde nuestro perfil de dependientes, de trabajadores para una empresa, hasta nuestro perfil de independientes o como líderes de nuestros propios emprendimientos. Muchas veces hacemos las cosas como se nos ha acomodado hacerlas, pero no somos conscientes de que hay formas mejores de hacerlas, que no necesariamente tienen que ver con la eficiencia, sino con la conciencia del retorno. A veces hay cosas que en la medición inicial pueden resultar más caras, pero realmente retornan.
a otras que nos acortan mucho en la inversión, pero que también tienen un resultado limitado. Lo que no se mide no funciona en cualquier aspecto de la vida. Si no se puede medir, sácalo. Así como los tutoriales de Marie Kondo que dice, lo que no me hace feliz lo boto, ya. Lo que no puedo medir, proceso desechado. Lo que no puedo medir, proceso que no hago. Porque si no puedo medir es por algo. No he entendido cuál es el valor que está aportando a mi día a día. El control está vinculado al entregable y no al proceso. Es decir, todos estábamos familiarizados, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, pero hasta que se dio la oportunidad, nadie había sido consciente de todo lo que se puede obtener del mismo y también con el mismo. Recojo hace un ratito el comentario de uno de ustedes, donde hablaba precisamente de un tema de desarrollo de infraestructura que corresponde inclusive a los operadores y al Estado. Como no se vio en la necesidad, nadie le dio atención. Lo que pasa hoy por hoy con el tema de tener un sistema de salud muy limitado y un sistema educativo que no está orientado desde sus inicios, hablo de la educación básica, al canal virtual. Hasta que no se dio la oportunidad, nadie la vio o nadie le quiso dar el interés que merecía. Entonces, sí se puede controlar muy bien el entregable y el proceso que lo lleva es parte de la autodisciplina. Nadie tiene por qué estar detrás de la cantidad de horas que tú inviertes en hacer algo. Pero sí se debería estar y todos deberíamos estar conscientes de cuál es el entregable que deja para la cantidad de horas que has invertido. Por eso es que mi siguiente punto es prescindir de lo que funciona a medias con el fin de hacerlo mejor. En realidad, esto es sabiduría de mamás, de madres, que a veces es peor saber algo a medias que no saberlo. Lo llevo yo a este concepto, para mí es peor hacer algo a medias que no hacerlo. Es mejor construir algo que tenga el objetivo de ser el mejor en lo que se ha destinado, que hacerlo simplemente por mantener un statu quo. Y como esta habilidad habla de generación de valor, y esto va para todos los que tienen emprendimientos, una llamada así de atención, no se olviden de los precios. El mundo que vemos ahorita no es cliché, no va a ser igual al que vimos hace un mes, donde la gente, quizás en un afán más consumista, podía tener atributos que valorara más, como el servicio, como la cadena de suministro, entre otras cosas, inclusive como la experiencia, ¿correcto? Pero hoy por hoy, créanme que en situaciones adversas, la gente entiende lo que es el sentido de la famosa frase de guardar pan para mayo. Que no les parezca raro que ahora sí el concepto de bueno, bonito y barato esté en la cabeza de todos, porque obviamente muchas industrias se van a ver afectadas si no están vinculadas netamente a la satisfacción de necesidades básicas. Y otras van a mutar, porque también hay necesidades básicas que al ser suplidas y al dejar una ventana para algo más, necesitan ir al siguiente nivel. La pirámide de Maslow básica, ¿no? Necesidades básicas de seguridad, fisiológicas, de autorreconocimiento. ¿Cuál es mi estructura de costos para llegar a los precios finales de cada una de estas? Porque hoy por hoy, más que nunca, la gente comenzó a entender el valor del dinero. Cuando la especulación se hizo casi universal y algunos productos subieron aterradoramente de precios, la gente comenzó a darle el valor a cada sol, a cada dólar, a cada euro, mucho más que antes. Entonces, no nos olvidemos de los precios como antes, porque sí es un atributo que va a ser considerado. Como cuarta habilidad, todos hemos dicho, yo soy una persona que aprende muy fácil, me adapto al cambio y demás. Yo lo reemplazaría por una persona que sabe aprender y desaprender. Es sencillo aprender, ¿correcto? Es sencillo porque
hay sistemas de referencia conocidos y exitosos de los que todos nos sentimos parte y por eso el aprendizaje se nos hace más fácil. La educación como la conocemos, los sistemas educativos como los conocemos, de los que tienen hijos en educación básica o lo que vivieron en sus épocas, y la educación para adultos de hoy por hoy, va a cambiar completamente. Y es importante, si bien es cierto cuál es la oferta de valor que va a brindar la institución educativa al respecto, también cuál es la actitud, porque estamos hablando de habilidades blandas, que tú tienes frente al... Porque saber desaprender implica renunciar a un paradigma. Y como les decía en algún momento de esta sesión, los seres humanos somos animales de costumbres, de hábitos. Desaprender es sumamente complejo porque construir un hábito en el constructo psicológico implica una serie de eventos que son propios de tus vivencias, que se acumulan para darte o dar la forma a ese paradigma que tienes. Lo que nosotros hacemos ante una determinada situación no es lo que se nos ocurre de la noche a la mañana. En realidad, inconscientemente, es lo que hemos visto hacer a nuestros padres o a personajes de referencia para nosotros. Entonces, desaprender es bien complejo y es una habilidad altamente valorada. Que una persona pueda aprender y desaprender conforme a la circunstancia es una habilidad altamente valorada, transversal al rol que juegues en una organización. Quinta habilidad, también hartamente incluida en todos los perfiles laborales del mundo. Soy proactivo, soy creativo, tengo pensamiento crítico, sí, pero eso es básico ya. O sea, ser proactivo y ser creativo es lo que te lleva a estar en el día a día. Diferenciarte de eso es ser innovador, pero, ser prospectivo. La innovación sin la prospectiva, desde mi punto de vista, no sirve. ¿Y por qué razón? Porque tú puedes idear nuevas en el espacio-tiempo, donde estas formas nuevas pueden ser exitosas, no tiene ningún sentido. Entonces, una persona que sabe innovar, que tiene ese ADN innovador, pero que no sabe contextualizar su innovación y cuál es el espacio-tiempo donde la va a ser exitosa, no es el mismo efecto, no funciona mucho. Entonces, para mí es como algo así, Batman y Robin, Bob Esponja y Patricio, ¿no? Para las nuevas generaciones. O sea, una dupla que no se puede separar. Innovar sin pensar en el contexto no sirve. Y obviamente, no nos olvidamos de la creatividad. Ojo, el que esté tachado como habilidad no quiere decir que no sirva, sino que es el paso previo o el prerequisito a la nueva habilidad. La curiosidad va a seguir siendo la madre de todas las virtudes. Una persona curiosa siempre va a tener el bichito de la innovación latente. Lo que hay que hacer es complementarlo con cuál es el espacio-tiempo donde mi innovación puede resultar. Y obviamente cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de crear de la nada, ojo. Hay muchísimas cosas que existen, pero que no se han adaptado a mercados diferentes. Hace poco yo leía un blog de negocios innovadores de, de Gran Bretaña y había uno que me llamó muchísimo la atención. Ojo, habría que darle vuelta porque ahora en un contexto de aislamiento y de uso de cosas podría ser un poco controversial, pero sí vale la pena darle vuelta mucho. Y era algo así como una caja sorpresa de juguetes. Los que son padres, yo no lo soy, pero soy madrina, sabemos que cuando llegan estas festividades, cumpleaños, Navidad y demás, comenzamos a recibir al estilo de Papá Noel en los años 20 un montón de cartas o pedidos, bueno, ahora son WhatsApps, donde, oye, me gustaría tal cosa, he sido niño bueno, quiero esto, estoy viéndolo en el canal tal, mi amiguito lo usa y demás. Y muchas veces son juguetes que son caros, ¿correcto? Pero corresponden a la moda que pueden vivir. Como les decía en una lámina anterior, hoy más que nunca la gente piensa mucho en el precio. Y después de esto que ha pasado, mucho más. Pero algunos no van a querer afectar la experiencia de estos niños, de sus niños sobre todo.
Y este modelo, que como les digo es un negocio que ya tiene un año a lo mucho en Gran Bretaña, es como una suscripción a una cajita sorpresa donde estos modelitos de juguetes que salen cada 2, 3 meses y que son la moda de todos los sectores, se dan bajo una suscripción y por un ciclo de tiempo. Es decir, es como que, oye, yo me afilio, recibo como que mi perfil de niño es, soy un niño que gusta mucho del ejercicio físico, de las salidas al aire libre o de determinado tipo de personajes. Entonces, tu caja sorpresa es estos juguetitos. La suscripción es semestral, tú recibes los juguetitos cada 2 o 3 meses y los tienes que entregar. Precisamente, y aquí entra, por eso les decía, hay que darle la vuelta porque me parece bastante interesante el tema de, vamos a entrar mucho más en estas prácticas donde somos medioambientalmente responsables, socialmente responsables, donde muchos de nosotros dicen, oye, ¿qué sentido tiene tener cosas que después no se usan, que terminamos botando, regalando, pero sin un valor detrás? Entonces, esta suscripción permite que los niños cada cierto tiempo puedan tener acceso a los juguetes de moda sin que les cueste a los padres el precio full y que después puedan ser distribuidos en varias plazas. Precisamente también porque hay plazas donde algunos juguetes llegan después, entonces no es que la moda pasaría para determinados lugares. Y así, por el estilo, muchos otros negocios que son modelos nuevos, pero que no están descubriendo la pólvora. Este tema de las cajas sorpresa es algo que inclusive ya se hizo con ingredientes para cocina, o con perfumes, o con vinos, que pueden haber tenido cierto éxito o no, depende mucho de muchos factores, pero como modelo de negocio son interesantes. Hay que ver cuál es el tamaño para hacerlos escalables. Entonces, no solamente es crear algo de cero, sino también saber adaptarlo. Saber adaptar también es innovar. Como sexta habilidad, tenemos la inteligencia emocional, que a esa sí no la he tachado, porque hoy más que nunca, y yendo un poco hacia la resiliencia, son habilidades muy valoradas. Lo que sí diría es hacer mucho foco en apertura y empatía. Apertura, porque cada vez más, en línea con el tema de saber desaprender, hay que ser mucho más abiertos a todas las nuevas formas de hacer las cosas que van a venir y que vamos a ver. Y más empatía, pero empatía con contenido, ¿no? O sea, con congruencia, es decir, con un interés genuino en las cosas. Y eso no es difícil porque el ser humano es un animal social por naturaleza. Es más, a sociedades como la nuestra, donde las muestras físicas de cariño son parte, están arraigadas en la cultura popular, les va a costar muchísimo, pero muchísimo, cambiar este modelo por algún tiempo, ¿correcto? Pero la empatía habla de eso, de cómo precisamente yo cambio formas de mi relacionamiento, pero no dejo de mostrar un interés genuino en lo que te pasa, porque me pongo en tus zapatos y siento lo que está pasando. Entonces nos lleva también a ser más congruentes. Y si hablamos desde nuestras organizaciones, desde las marcas que lideramos, un contenido y una exposición sin interés genuino no va a servir. Contenido por contenido, alcance por alcance, o sea, los modelos tradicionales de la distribución publicitaria no van a servir si no se siente el interés genuino de la organización en el cliente. Y esto, como les digo, es transversal a cualquier tamaño de organización. Si yo no emprendo a ponerme en los zapatos de la persona a la que le doy un bien o servicio, no voy a tener éxito. Porque precisamente en esos momentos se valora mucho esa conexión emocional. Y la última gran habilidad, que tampoco la he tachado, porque esta es una habilidad desde los inicios de la humanidad, es la gestión de la información. Hace 40 años es probable que las organizaciones de todo nivel se enfrentaran a tomar decisiones en entornos donde faltaba información.
porque precisamente estábamos en una ola anterior donde no había nada sistematizado y automatizado, ¿correcto? Pero hoy por hoy nos enfrentamos a una era de superinformación. Hoy día hay información de todo y para todos. El problema es que no sabemos discernir un dato de una información y después cómo construyo conocimiento con esa información que he obtenido. Por eso les decía al inicio, nos hemos llenado de reportes, nos hemos llenado de procesos que no sabemos medir, nos hemos llenado de muchas cosas y no sabemos discernir cuál es el valor de las mismas. Y con la información eso pasa. El problema es que eso tiene un costo social alto. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos molesta, por lo menos a mí muchísimo, que se difunda información sin fuentes, de corte alarmista, que causa pánico, sin haber corroborado una fuente, sin saber si realmente es información o es la percepción de alguien? Porque, ojo, cada quien es libre de expresar su posición y la percepción que tiene de algo. Pero de ahí a tratarlo como información hay un abismo. ¿Cómo construimos el puente? Sabiendo discernir, sabiendo identificar las fuentes de algo, sabiendo identificar qué cosa me sirve, qué cosa puedo incorporar a mis modelos de gestión. Entonces, gestión de la información es una habilidad atemporal para mí. Y por eso no la tacho y no le pongo nada, sino que hay que saber entender cuál es el valor de la misma. Y bueno, esas son las 7 habilidades que considero, a los que han podido seguirme a través de la presentación, que considero súper importantes en este nuevo entorno. Me gustaría conocer sus opiniones, algunas dudas, preguntas, pedirles nuevamente disculpas por lo accidentado que pudo haber sido la exposición, pero sí, tenía toda la razón algunos participantes cuando nos decía que es el rango más complicado para llevar a cabo estas sesiones por el tema de la saturación de la red. Entonces, si pueden comentarme un poco qué dudas, preguntas hay, completamente a sus órdenes. Gracias, Javier. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden hacerlo por el chat. A ver, Patricia nos pregunta, ¿cómo tratar las oportunidades de mejora? ¿Me podrías ayudar a contextualizar un poco más la pregunta? ¿En qué sentido tratarlas? Ah, ¿te refieres a cuando en algún tipo de entrevista alguien de recursos humanos te pregunta por oportunidades de mejora? A ver, ¿me confirmas si he entendido bien? Ya. Lo que pasa es que, a ver, es súper importante hablar de oportunidades de mejora porque entiendo que me estás llevando al contexto de una entrevista laboral, ¿correcto? Y te voy a dar mi percepción desde el punto de vista de entrevistado y también de entrevistador. Ojo. Cuando tú no tienes una oportunidad de mejora que declarar, quiere decir que no has hecho ningún análisis exhaustivo de dónde estás parado el día de hoy, ni lo que estás buscando hacer.
Y por eso decía, qué importante es cuando una persona sabe cuánto valor puede generar. Obviamente, cuando tú eres consciente del valor que generas, sabes qué cosas te faltan para llegar a generar ese valor. Las oportunidades de mejora no tienen que ser, es una respuesta que no tienes que temer. O sea, al contrario, hay que ser honesto, pero hay que ser también asertivo. Por eso hablaba, cuando hablaba de habilidades, de más empatía, más apertura para ser asertivo. Si tú me preguntaras particularmente a mí por una oportunidad de mejora, yo, por ejemplo, una oportunidad de mejora que reconozco completamente es el tema de la medición de mis procesos. Que sí, o sea, a mí me encanta desafiar un statu quo, pero a veces en el ejercicio del hacer me pierdo del medir. Y me ha pasado porque me involucro mucho en actividades muy específicas. Sí considero que es una oportunidad de mejora, inclusive es para, por eso les decía, para mí es una habilidad altamente valorada y que sí estoy trabajando en la misma, pero es algo mío, ¿no? Es una posición mía. Tú tendrías que preguntarte respecto de estas habilidades que hemos visto, ¿cuál podría ser donde te sientes que todavía no estás generando el 100% del valor que podrías generar? Como les digo, un caso muy puntual mío es, a mí sí se me pasa a veces medir, y es importante medir. Entonces, la gestión o mejor dicho, la medición de las cosas que uno hace es básica, pero a veces en el día a día te pierdes y qué doloroso es a veces ver que hay oportunidades que se pierden precisamente por eso. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Hola Jaime, qué interesante pregunta. Desde mi punto de vista, el primer paso para desaprender, aunque suene contradictorio, es tener autoconfianza. El problema es que cuando uno no se siente con la suficiente confianza de canalizar un cambio, le cuesta mucho renunciar a un paradigma. Precisamente porque les decía, qué chévere se siente ser el non plus ultra de un tema, ¿no? Ser como que el más consultado, aunque por eso les digo, aunque suena contradictorio, hace que en tu estructura interna tú sientas que puedes perder al dejar ir, es decir, al salir de esa zona. Por eso no sé si a mí me ha pasado en algún momento de mi vida laboral, cuando me ha tocado a veces liderar ya equipos conformados o inclusive con personas mayores, o sea, una generación distinta, que tienen una forma de hacer las cosas. Y ojo, aquí no hay temas personales, ¿sabes? De la nada, o sea, en otros contextos todo fluye perfectamente. Pero sí al inicio me ha costado yo también desaprender, porque hay cosas que tú puedes decir, oye, esto me funcionaba bien en mis otras vidas, entre comillas, en tus otras experiencias laborales, y por eso hay que implantarlo acá. Pero te olvidas de que hay contextos distintos y al final un resultado de equipo es precisamente eso, donde todas las manos construyen. Entonces, para mí el primer paso es tener la suficiente autoconfianza como para saber renunciar a aquello que tú controlas perfectamente. Y gracias a ti, Jaime, por la pregunta. Jenny, con respecto a la resiliencia, ¿cómo uno puede hacer para que en tu área de trabajo los demás lo vean como algo a favor de todos? Ya, primera actitud, que sí, eso sí me gusta compartirlo, es que tú te tienes que sentir feliz con lo que haces. Por eso
les decía, aquí no hay trabajo bajo presión. Aquí la presión te la pones tú, porque el dinamismo de una industria es de acuerdo a los actores y tú eres un actor más, ¿correcto? Entonces, no es que alguien tenga que ver que está a favor de todos, es que tú tienes que sentir que está a favor de todos, ¿correcto? Ese es el, digamos, como como primer gran punto. Segundo, que las cosas que son correctamente hechas fluyen y fluyen perfectamente. ¿En qué sentido? Tú no necesitas hacer una estrategia de despliegue de ciertas actitudes cuando tú te vuelves un catalizador de esas actitudes en el equipo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, tú ves a la gente desmotivada y ves que esa desmotivación está interfiriendo con varias cosas, ¿correcto? ¿A ti no te ha pasado que a veces prendes la luz de un sitio o subes la intensidad de la luz, te enceguece un poco y te aturde? Ya, lo que va a pasar es que con esa actitud y esa energía increíble que tienes para conducir el cambio, y escúchame, es absolutamente normal. Lo anormal sería que todos se sientan súper cómodos, porque eso quiere decir, oye, qué raro, entonces nadie la vio antes, entonces, ¿qué pasó, no? Es absolutamente normal que nos sintamos incómodos, pero como te digo, el ser un catalizador en el equipo de actitudes positivas ante situaciones adversas es de por sí una estrategia de despliegue de esta actitud. O sea, no es que nadie va a verlo, nadie va a tener que tener una estructura adicional para verlo. O sea, se va a sentir porque, por ejemplo, voy a poner un caso práctico, ¿ya? Imagínense en este entorno donde muchos de nosotros o trabajamos para una empresa o también tenemos una empresa y hemos tenido producción, ¿correcto? Y sin producción no hay ingresos. Y obviamente no todas las empresas tienen las espaldas financieras para conducir ese proceso. Es súper complejo. Pero si todos nos vamos a lamentar y vamos a ver, oye, el por qué no, y la verdad es que si no tienes para sostener este proceso es porque, pucha, nunca tuviste previsión y todo, o sea, si todos nos vamos a poner en esas actitudes donde en vez de abrazar la situación adversa y canalizarla hacia el cambio, nos, o sea, damos la vuelta sobre la situación negativa, todos nos vamos a sentir mal, todos. Pero si aprendemos a ver las cosas positivas, si conciliamos, y muchas veces esas conciliaciones no van a ser beneficiosas para todos, pero hay un enfoque de cómo hacer ver de que esas conciliaciones permiten replantear soluciones. Propongan una feria de innovación, el primer mes de operaciones después de esta cuarentena, el resultado de la contribución. Y esa primera feria de innovación, con casos de negocio inclusive, porque la gente tiene tiempo para organizar más, para consultar más casuística, para darle la vuelta a las cosas, va a tener como premio, les puedo decir cualquier cosa, ¿ya? Pero hay que ver cuál es el perfil del colaborador, pero va a tener como premio una moto, no sé, o algo así súper valorado, pero con un caso de negocio real, ejecutado y todo. Es darle la vuelta a la situación. Es usar el tiempo, que sí, por conciliación pueden haber dado muchas salidas, puede ser sin goce de haber, puede ser con tema de uso de vacaciones y demás, pero es sembrar como que una esperanza de tú estás dando el 100% y yo también. Y al final tú y yo vamos a salir juntos de esto y vamos a salir fortalecidos porque hemos aprendido más. Eso es lo que te podría hacer decir bien. Max, ¿cuáles son las expectativas que podrían nacer o mejorar el nuevo consumidor ante el cambio después de la situación actual que enfrentan los países? La primera es que de hecho hay muchas industrias que van a tener que replantearse. Yo les decía muy a priori lo de los cines, porque sí entiendo que así como países como China, que ya ha ido saliendo de esta coyuntura,
ha tomado medidas gubernamentales para ir reduciendo la cantidad de concentración de personas. Y hay industrias que son muy características de esto. Por ejemplo, un centro comercial vive del tráfico de la gente. Un restaurante, un bar, un cine, una discoteca. Otras disposiciones son que, como les digo, son disposiciones que se han dado en otro lado, no sabemos si se van a dar acá. Otra disposición puede ser que se limite el número de intercambios o vuelos o cosas. Entonces eso te obliga a que la industria aeronáutica también tenga una caída. O sea, cambios en las industrias van a haber, primero, por disposiciones gubernamentales, y segundo, por expectativas, como tú bien dices, del consumidor. ¿A qué me refiero con expectativas? Nosotros salimos de esta con una visión distinta. Creo yo, por lo menos es lo que he visto en mi entorno, que apenas se levante la cuarentena no es que vamos a volver a hacer lo mismo. Por ejemplo, yo ya no voy a querer estar en un lugar donde esté a menos de 1 metro de otra persona. Eso implica que o van a tener que reducir aforos o se van a tener que cambiar modelos de negocio. Entonces, hay industrias que sí han experimentado una demanda natural en crecimiento. Por ejemplo, había gente que nunca en su vida le daba valor a la cocina en casa, por el tiempo, por cosas y demás. Y también por el paradigma de que, pucha, debe ser súper difícil, o pucha, debe demorar un montón. Y se han dado cuenta, uno, que no es tan difícil para algunas personas, ¿no? Para otras, olvídense. Dos, que al contrario es muy saludable y va en línea con esta tendencia que todos tenemos de querer ser más saludables. Y no solamente ya por temas de cuidar el aspecto, sino también por mejorar un sistema inmunológico que hoy por hoy sabemos es la única defensa que hay, real. Y tres, también por ahorro, porque los que cocinan, por ejemplo, de este grupo, de hecho se han dado cuenta, obviamente cocinar sin quemar las cosas, que es mucho más barato hacer comida en casa, pero muchísimo más barato de lejos. Y no necesariamente tiene que demorar más. Todo depende de cómo gestiones la actividad. Entonces, ¿qué expectativas nacen? Obviamente, se reduce el consumo en unas industrias y puede crecer exponencialmente el consumo de otras. Los servicios de streaming, por ejemplo, si no han llegado a su tope máximo, es porque nos falta infraestructura. O sea, contenido tenemos. El tema es que hay países como el nuestro que todavía no tienen infraestructura, pero yo no veo muy lejana que alguna industria de infraestructura, ni siquiera solamente un operador, sino de infraestructura, ya le ponga el ojo para desarrollar algún proyecto. Luis, me dices, medir en cuestiones de tener manejo de personal, tener eficiencia. Eso no, me ayudas un poco al contexto, ¿cómo es cuestiones de tener manejo de personal? O sea, para entender cuál es el contexto de la pregunta. Y ya, bueno, mientras Luis nos comenta un poco, Luis Tananta, medir cuestiones, Madeleine, ¿cuál sería la estrategia cuando existe resistencia al cambio en tu equipo de trabajo? Ya, esa es una pregunta súper interesante, porque en realidad es una estrategia que tiene varias aristas, ¿correcto? La resistencia al cambio es natural en una persona porque el cambio implica el enfrentarse a una situación desconocida y todos los seres humanos le temen a lo desconocido, salvo Chuck Norris, ¿correcto? Entonces, todos los seres humanos comunes y mortales le tememos a lo desconocido. Por eso es que existe resistencia. Aquí la clave es demostrar cómo esta resistencia no permite
implementar una serie de mejoras. Y con demostrar no estamos hablando de un estilo autoritario. O sea, sí hemos visto por obvias razones que a veces los estilos autoritarios se necesitan para determinadas cosas, pero cuando hablamos de organizaciones donde estamos confluyendo personas que tenemos objetivos comunes, esa es la principal premisa, no necesitamos un estilo autoritario, pero sí necesitamos vender un proyecto. Así como ustedes tienen estrategias de marketing dentro de las organizaciones para vender y campañas para vender un producto, tu proyecto con cambios de paradigma en la forma de hacerlo, también tiene que venderse y tiene que entenderse cuál es el retorno, qué valor agrega y cómo una persona participando de él aprende. Yo creo que ninguna persona de tu equipo que es consciente y ha entendido cuál es el valor de lo que estás proponiendo, vaya a resistirse más allá de la curva natural, porque como les digo, sí hay una curva natural de resistencia. El problema es cuando esa curva natural, o sea, se extiende, se extiende, se extiende, ya no se hace exponencial, es decir, nunca alcanza su punto máximo y se quiebra, sino se mantiene casi plana, ¿no? Cuando sucede eso, sí también parte o parte del conjunto de habilidades que siempre debemos tener es saber tomar decisiones. Entonces, lo principal, como te digo, es una estrategia que aborda varios puntos. La primera es una estrategia de difusión del nuevo modelo. La segunda es una estrategia de persona que se integra en la construcción, le imprime el valor de su tiempo. Tercero es una estrategia de enamoramiento de ese proyecto, porque una vez que lo has co-construido, es parte de la otra persona, hay que sabérselo vender de esa forma. Y cuarto también ya es una estrategia que va hacia el tema de tomar decisiones. Cuando ya hay miembros del equipo que definitivamente no responden, creo que todos sabemos que a veces es mejor decir adiós que mantenerlos, ¿no? Gracias a ti, Max. Gracias a ti, Madeleine. Luis no nos comentó más. Luis, si estás por ahí, solamente quería entender el contexto de la pregunta. Mira, te voy a responder. Ahí está. Bueno, tengo manejo de personal. Esto de medir también se puede a la eficiencia que demuestra el trabajador. Sí, pero como te decía, hay que saber bien qué cosa estamos midiendo, ¿ah? Porque nuevamente pasa que una persona cuando es experta en un tema, nuevamente tienes el paradigma ya metido, el chip, de esto funcionó muy bien acá y a veces no te das cuenta que en el contexto nuevo probablemente no funciona igual. Entonces hay que entender en el contexto cuál es el proceso que vas a medir y cuáles son esos nuevos valores referenciales. Hablando así directo, por ejemplo, probablemente, estamos hablando de una planta, ¿ya? Probablemente la cantidad de trabajo que tengas para producción en serie de polos sea mucho más llevadera que producción en serie de productos tóxicos, ¿no? Químicos. Entonces, o sea, como les digo, es un ejemplo bien literal, ¿no? Los valores el KPI puede ser el mismo, pero los valores de referencia cambian. No puedes pedir que una persona tenga la misma cantidad de horas ininterrumpidas de trabajo, porque inclusive existen regulaciones de seguridad y salud, ¿no? Del proceso. Pero a pesar de que cambie el sistema de referencia, el KPI puede ser el mismo. Hay inclusive otros contextos donde el KPI puede variar. Por ejemplo, ahora que todos estamos, la gran mayoría está haciendo un tema de home office, ¿ya? Les decía, no debe haber control en el proceso, sino en el entregable. Es decir, imagínate, hoy por hoy a una persona que igual se estructura y tiene un método, puede requerir otro tiempo, otra cantidad de tiempo para desarrollar algo mientras va aprendiendo a usar plataformas tecnológicas o inclusive mientras va alineando el estar en un espacio físico distinto al de una oficina.
pero al final los entregables son los mismos sin ningún costo incremental asociado, porque no tuvo un impacto en ninguna otra persona, o sea, hubo una correcta sinergia de equipos, comunicación y demás. Entonces, ahí el indicador de eficiencia no va en torno a las horas, sino a los entregables, ¿no? Y a la calidad del mismo. No sé si con eso contesto en algo la duda. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Listo. Definir su perfil. Existe, como les decía, nos acostumbramos a hábitos. Tenemos una zona de confort bien establecida y eso hace que un cambio, mientras más tiempo pasamos en esta zona de confort, se hace más complejo, ¿no? Aquí voy a usar la misma estrategia que le contestaba, no recuerdo el nombre ahorita del participante, pero cuando me decían qué es lo principal para desaprender, es autoconfianza, ¿correcto? Lo principal es que tú confíes que si ya has asumido un reto en una industria distinta, o quizás igual, pero una organización diferente, porque por más que sean a veces la misma industria, las organizaciones son tan diversas entre sí que pueden requerir distintas conductas. Entonces, el tú reconocer que tienes la confianza suficiente de afrontar es el primer paso para que desaprendas el paradigma de cómo hacías las cosas. Y el segundo paso es que te involucres en tu día a día, aunque suene sencillo, porque en realidad solamente involucrándote puedes relevar, uno, procesos que son necesarios, dos, procesos que son necesarios, pero que podrían generar mucho más valor llevado de una forma distinta, y tres, procesos que se hacen, pero que no se necesitan. Y cada uno de esos, así como una matriz conductual, vas dándole estrategias de entrada o de salida, ¿correcto? Entonces, para mí, la autoconfianza es la clave para desaprender. Y desaprender siempre es el paso previo para definir un nuevo modelo de aptitudes en el contexto donde estás. Eh, Como experiencia personal, por ejemplo, les digo, yo he trabajado muchos años en retail, pero en organizaciones diferentes. A pesar de ser industrias del mismo rubro, las organizaciones tienen características tan particulares que no necesariamente lo que funcionaba bien en una funciona bien en la otra. A veces inclusive no has puesto atención a cuáles son los impactar en el resultado directo. Ahora, personalmente, o sea, complementando un poco a lo que dice Javier, a mí me parece genial la gente que se atreve a dar ese paso. Es decir, cambiar después de muchos años, voltear hacia una industria, redefinirse, reinventarse. Me parece que, o sea, eso ya es como que un diferencial con el que parten. Entonces, literal, la confianza tiene que estar al 100% en ti. Listo. Entonces creo que con esta pregunta de Javi, disculpas por lo accidentado. Sí, pero es súper bueno, ¿ah? O sea, como te digo, atreverse a dar el paso es lo más difícil. Ya con haber dado ese paso queda en ti
que tú sepas que tienes que tener la confianza suficiente de que lo que hiciste bien en alguna vez, lo vas a tener que hacer con otras herramientas, en otro contexto, con otros factores, pero igual va a ser bueno porque detrás está una persona que gestiona bien y la gestión es transversal. Nada, agradecerles a ustedes la participación, preguntas súper interesantes, que eran algunos puntos, pero nuevamente mil disculpas por lo accidentada de la, de la transmisión en algún momento. Como les digo, esa presentación es para ustedes, la, la pueden tener, usar, no hay ningún problema. Y nada, agradecerle también al Instituto de Emprendedores de la UCIL, que me dio la oportunidad esta tarde de poder compartir con ustedes. Como les digo, que hablar con emprendedores. Y ojo, los emprendedores no solamente están en el sector independiente, también están hoy por hoy. Al final, emprender no es solamente iniciar una empresa, es inclusive iniciar un proyecto nuevo, cambiar un paradigma. Los invito a que sigan atentos a la comunicación que tiene el instituto en sus canales digitales, porque he visto que se vienen sesiones súper buenas y que inclusive algunas son mucho más específicas en determinados tipos de industria. Así que es buen momento como para también a seguir todas las recomendaciones. Creo que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en que podamos como sociedad salir de esto, porque en realidad vamos a salir fortalecidos y aprendiendo más. Entonces, los invito a seguir todas las recomendaciones, creo que están en todas las plataformas y dichas por muchísimas personas ya, pero síganlas y también los invito a hacerlas respetar. Es decir, hay canales formales para poder hacer respetar esas recomendaciones y al final es lo único que va a hacer que que pasemos más llevadera esta etapa. Gracias a ustedes, un abrazo así virtual a 2 metros. Hasta luego.